Buenos días, muchachos. Continuamos pues con el curso. Vimos en la clase pasada todo lo que concerniente a la genética, una pequeña introducción acerca de lo que son el genotipo y el fenotipo y cómo estos se tienen que enlazar a través del medio ambiente para que se puedan expresar genes que den como resultado la síntesis de proteínas. Bueno, hemos dicho también que las bacterias, el único objetivo que tienen es crecer, duplicar sus componentes, dividirse y generar dos células hijas que son idénticas a la original. Entonces, uno de los componentes que tienen que duplicar es el cromosoma. Y decíamos en la clase pasada que el cromosoma de la bacteria es lo que conforma su genoma. ¿Cómo es que este cromosoma se duplica? Es lo que vamos a ver en estas clases. A ese mecanismo por medio del cual el cromosoma se duplica en una bacteria le llamamos replicación. Y la replicación no es más que la manera en que la información que está contenida en el genoma se puede transmitir a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque vamos a partir de una célula inicial que tiene un cromosoma y este cromosoma se replica para generar dos cromosomas idénticos que al momento en que esta bacteria se divide va a generar dos células hijas genéticamente idénticas a la célula original. Entonces, la replicación del DNA decimos que posibilita el flujo de la información genética de una generación a la siguiente. Ahora es muy importante que recordemos la clase que vimos de fisión binaria porque el DNA tiene que estar replicado antes de que se forme el septo. ¿Sí? Una vez que se forma el septo, el cromosoma ya no debe de seguir replicándose. Y en este momento, después de que se forma el septo, decimos que ya vamos a tener la división y entonces vamos a tener ya las dos células hijas. Recordemos en la clase anterior cómo está conformado el DNA. Dijimos en la clase anterior que el DNA es una hélice compuesta de dos cadenas. Cada cadena está conformada por un polímero de desoxirribonucleótidos, es decir, un desoxirribonucleótido, acuérdense que es una pentosa que hacia el carbono 1 tiene unida una base nitrogenada, que puede ser una pirimidina o una purina, hacia el carbono 3' tiene un fosfato, ya hacia el carbono 5' va a tener otro fosfato. Cada desoxirribonucleótido se va a unir con otro desoxirribonucleótido o nucleótido de DNA a través del enlace fosfodiéster que se da entre el carbono 3' de un nucleótido con el carbono 5' del nucleótido siguiente. Explicábamos en la clase pasada entonces que estas dos cadenas o estos dos polímeros de desoxirribonucleótidos tienen que estar en sentido contrario. Una cadena va de 5' a 3' y la otra cadena va de 3' a 5'. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que las bases nitrogenadas queden enfrente una de la otra. Esto provoca entonces que estas bases nitrogenadas se enlacen a través de puentes débiles que vamos a llamar puentes de hidrógeno. Recuerden que esto es a lo que le llamamos apareamiento de bases y o bien complementariedad de bases. Una citosina se va a unir con una guanina a través de tres puentes de hidrógeno y una timina con una adenina a través de dos puentes de hidrógeno. Hacia afuera de la hélice van a quedar los azúcares y el grupo
fosfato. ¿Ok? Entonces, como las cadenas van en sentidos contrarios, una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5', decimos que son antiparalelas. Cuando el cromosoma se va a replicar, es decir, cuando la hélice del DNA se va a replicar, tiene que abrirse y se abre a través de la ruptura de estos puentes de hidrógenos. Entonces, cuando la hélice del DNA se va a replicar, debe de abrirse. Miren, aquí vemos una peque'a hélice de DNA. Miren, están en sentido contrario las dos cadenas. Son antiparalelas de 5' a 3' y de 3' a 5'. Hacia el interior van a estar las bases nitrogenadas. Por aquí están los puentes de hidrógeno. Cuando esto se va a replicar, estas hebras se abren, se rompen los puentes de hidrógeno, se abren y entonces cada una de estas cadenas originales va a servir de molde para que se genere una nueva cadena de polinucleótidos. Ahora, estas cadenas originales les vamos a llamar cadenas parentales y a las cadenas nuevas que se sinteticen les vamos a denominar cadenas hijas. Entonces, en este nivel, cuando ya tenemos los dos cromosomas sintetizados, allí vamos a tener entonces una cadena parental que sirvió de molde para que se generara una cadena nueva o cadena hija que es complementaria a la parental. Una cadena parental que va a ser complementaria a una cadena nueva o una cadena hija. Entonces, a esto es a lo que le llamamos replicación semiconservativa. ¿Por qué? Porque en cada uno de los cromosomas se va a conservar una cadena parental. ¿Ok? Veámoslo de nuevo. Vamos a suponer que esta es el DNA bicatenario, la hélice original. Miren, aquí están las bases nitrogenadas, una enfrente de la otra, unida a través de puentes de hidrógeno. Al momento en que esto se va a replicar, estos puentes de hidrógeno se rompen, se abre la hélice y se separan las cadenas. Cada una de estas cadenas es la cadena parental o cadena progenitora, ¿sí? La original. Cada una de estas cadenas parentales va a servir de molde para una nueva cadena que vamos a denominar cadena hija. Entonces, fíjense bien, cada cadena parental tiene sus propias bases nitrogenadas. Esta cadena parental tiene una timina, citosina, adenina, guanina. Y esta cadena parental de acá tiene una adenina, guanina, timina y citosina. Cada una de ellas va a servir de molde para una nueva cadena hija. Entonces, si aquí hay una timina, se va a poner una adenina. Si aquí hay una citosina, se va a poner una guanina. Si aquí hay una adenina, se va a meter una timina y si aquí hay una guanina, se va a meter una citosina. Si aquí hay una adenina, se va a meter una timina. Si aquí hay una guanina, se va a meter una citosina. Si aquí hay una timina, se va a meter una adenina y si aquí hay una citosina, se va a meter una guanina. Esto que está en color amarillo, entonces son las cadenas nuevas o cadenas hijas que si ustedes se fijan van a ser complementarias a la cadena parental. Ahora, fíjense cómo se coloca la cadena nueva en sentido contrario a la cadena parental. Ahora, dijimos que al momento en que se lleva a cabo la replicación y se generan los cromosomas, estos cromosomas tienen que ser genéticamente idénticos. Y sí, veamos por qué son genéticamente idénticos.
Cuando decimos que son genéticamente idénticos, significa que tienen la misma información genética, es decir, tienen las mismas bases nitrogenadas. Imaginemos que este fue el cromosoma inicial, al momento que se replicó, generó los dos cromosomas hijos. Vamos a ver si estos cromosomas hijos son genéticamente idénticos. Aquí tengo una timina unido a una adenina. Timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina. Entonces, como pueden ver, tienen la misma información genética, tienen las mismas bases, de la misma manera, tienen las mismas bases nitrogenadas, los mismos desoxirribonucleótidos organizados de la misma manera. Entonces son cromosomas genéticamente idénticos. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo entran estos nucleótidos en la cadena nueva? Fíjense bien, el precursor de cada nucleótido o de cada nucleótido de DNA es un 5'-trifosfato desoxirribonucleótido. Este es un 5'-trifosfato, 1, 2, 3 fosfato desoxi, ¿sí? Ribonucleótido. Es una pentosa que tiene 5 carbonos. Es una desoxirribosa que en el carbono 5 tiene 3 fosfato. Esto es un 5'-trifosfato desoxirribonucleótido. Esto es lo que se va a estar enlazando o se va a estar metiendo para sintetizar la cadena nueva. ¿Y a dónde se enlaza? ¿A dónde se coloca? Pues se coloca al último nucleótido que queda en esa cadena nueva. Por ejemplo, aquí hay una adenina, ¿sí? Y luego aquí vemos otra adenina. ¿Qué sigue? Aquí en esta cadena el sistema enzimático tiene que meter una timina, o sea, va a meter un 5'-trifosfato desoxirribonucleótido de timina, y ese se tiene que enlazar con este nucleótido que está aquí, con el que queda al final, ¿ok? Entonces, fíjense bien, el enlace se va a dar entre el carbono 5', entre este fosfato con el oxígeno, el oxidrilo que queda en el 3', en el carbono del 3' del último nucleótido de la cadena que está en crecimiento. Esto lo hace la enzima DNA polimerasa, y al momento en que hace este enlace fosfodiéster, eso provoca que se separen estos dos fosfatos. ¿Ok? Entonces, recuerden, el nucleótido que va a entrar viene en forma de 5'-trifosfato desoxirribonucleótido y va a entrar de 5', se va a unir al OH que está en el carbono 3' del último nucleótido que ya está enlazado, y esa reacción química va a liberar dos fosfatos. ¿Ok? Entonces, de nueva cuenta, miren ustedes, vamos a ver, vamos a poner que esta es la cadena molde, un ejemplo. Si en la cadena molde hay una timina, entonces se tiene que poner en la cadena nueva una adenina, guanina, citosina, citosina, guanina. Aquí sigue una adenina. ¿Qué es lo que se tiene que poner? Una timina, pero este nucleótido viene como 5'-trifosfato desoxirribonucleótido de timina. Está en el carbono 5', entonces se hace el enlace de aquí para acá, y al momento en que se enlaza van a salir dos fosfatos.
¿Quién hace esta reacción química? Esta reacción química la hace una enzima que se llama DNA polimerasa. En E. coli, en la mayoría de las bacterias, existen 5 diferentes DNAs polimerasas. La DNA polimerasa 1, la DNA polimerasa 2, la 3, la 4 y la 5. La DNA polimerasa 3, también se abrevia como Pol3, es la principal enzima que sintetiza todo el cromosoma bacteriano. La DNA polimerasa 1 también participa en la replicación de todo del cromosoma, pero de una manera más pequeña. Vamos a ver que participa en un pequeño paso que es esencial. Y las otras polimerasas, lo que es la 2, la 4 y la 5, esas participan en la reparación del DNA cuando está dañado. Ahora, todas las polimerasas van a sintetizar el DNA en sentido 5', 3', ¿ok? En sentido 5' a 3'. No se les olvide, la DNA polimerasa sintetiza en dirección 5', 3'. ¿Ok? Ay, perdón. Bueno, si bien todas las polimerasas sintetizan en sentido 5', 3', lo que es cierto es que ninguna de ellas puede iniciar una cadena nueva de cero. No puede, aunque esté la doble hélice abierta, no puede llegar y empezar a ver a la cadena parental y empezar a poner nucleótidos nuevos. No puede hacer eso, necesita tener un nucleótido preexistente que le ofrezca el carbono 3' con el oxidrilo libre para poder meter ahí el nucleótido nuevo. Entonces, para hacer eso, se necesita que antes de que actúe la DNA polimerasa, actúe una enzima que vamos a llamar primasa, que es una enzima que sintetiza un pequeñito fragmentito de RNA. Y ese pequeño fragmentito de RNA, acuérdense que el RNA es también un polímero, pero de nucleótidos, pero en vez de ser desoxirribonucleótidos, van a ser ribonucleótidos. Y en vez de poner timina, se va a poner un uracilo. Entonces, esta primasa lo que hace es que genera un pequeño nucleótido, cebador, en inglés se le denomina primer y se traduce como cebador, pero es un pequeño fragmentito de ribonucleótidos que se van a unir a la cadena del DNA parental de manera complementaria. ¿Ok? Esta primasa entonces sí puede sintetizar de nuevo este pequeño oligonucleótido de RNAs y pone ese cebador o primer de forma tal que aquí va a dejar el extremo 3' o H libre para que entonces ahora sí venga la DNA polimerasa y a partir de aquí empiece a sintetizar colocando el nucleótido complementario a la cadena molde. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense bien, aquí en este ejemplo, esta de aquí es la cadena molde. ¿En qué dirección tiene que estar la cadena molde? Si la DNA polimerasa tiene que sintetizar en dirección 5', 3', la cadena parental o molde tiene que estar en dirección 3', 5'. Bueno, gran parte de todos los detalles que conocemos en relación a la replicación del DNA en las bacterias se ha obtenido en la Escherichia coli. Sin embargo, pues es muy similar en todas las bacterias y de hecho
lo que sabemos de cómo se replica en E. coli sirvió para que pudiéramos entender cómo se lleva a cabo la replicación de los genomas en los eucariotes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí es la clase del día de hoy. Esto es una introducción para poder entrar en la próxima clase, ahora sí, ya con el inicio de la replicación. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos, que tengan muy bonito día.